¿De qué me están hablando? Yo me pregunto. Si van 200 años de sueños truncos. ¿De qué bicentenario me están hablando si el látigo tan solo cambió de mano? Los que nos conquistaron nunca se fueron. Si hasta en algunas plazas de nuestros pueblos les hicieron estatuas, bustos y templos que para nada cuentan sus atropellos. La historia no ha cambiado en 200 años. En nuestra propia tierra somos extraños. Se robaron el oro y nuestras riquezas y a cambio nos dejaron solo pobrezas. Luego llegaron otros, lobos hambrientos, le inventaron colores al pensamiento, le enseñaron al pueblo que había que odiarnos y entre rojos y azules fuimos muriendo. La patria ha estado herida desde el comienzo, la fe nos la impusieron con miedos nuevos, con credos y con cruces nos doblegaron, los otros a la fuerza nos desplazaron. Los que nos conquistaron, que no se fueron, nos siguen conquistando por otros medios. Hoy ya no usan coraza, petos ni yelmos, han refinado el modo de someternos. Los otros solo miran con complacencia cómo el pueblo se ahoga entre la miseria. Esos conquistadores, que hoy son modernos, no olvidan la avaricia de sus ancestros. Y con una consigna en su pensamiento, parece que dijeran, vamos por el resto. Los otros, con nuestro propio consentimiento, hace 200 años que están mintiendo. Ya no importan colores ni sentimientos, se ha vuelto un arco iris nuestro azul cielo. Ser honesto no cuenta. Para ser sincero, solo importa la forma de hacer dinero. Entre conquistadores y lobos hambrientos, los unos del pasado, otros modernos, poco a poco la patria se van llevando. Por eso es que hoy pregunto, con tono extraño, ¿de qué bicentenario me están hablando? Dicen, esa es la realidad, no tenemos por qué hablar de una independencia cuando salimos a la calle y vemos que todo es gringo y nos encontramos con que no somos realmente un país independiente, sino somos un país totalmente dependiente. Además hay la circunstancia histórica de que hace 200 años no empezó la independencia, empezó la guerra del cura Hidalgo y del cura Morelos por lograr la independencia. Fue una lucha que, como todos sabemos, fracasó. Pero ni siquiera fuimos independientes de España. Siguieron los españoles en México con todos sus negocios, con todas sus haciendas y con la iglesia de por medio, además. Entonces, ¿por qué hablar de independencia? A los que se trataba de ayudar era a los indios, a los pobres, y esa circunstancia de que de repente ya no mandan los españoles, entre comillas, sino que mandan ahora los criollos, quería decir que únicamente habían cambiado de amos los pobres y los indios sobre todo. Entonces, ¿cómo se puede considerar eso en un país donde la mayoría de habitantes eran indios en ese tiempo y eran pobres, igual que ahora pues? Pero entonces yo siento que fue un cambio muy poco significativo el que se dio ahí. Simplemente fue un cambio de amos, un cambio de gente que se quedaba con el poder. No, pues ¿cómo? Vamos a revisar qué pretende el gobierno federal conmemorando estos dos momentos claves en la historia de México. Y me fui espantando, luego acostumbrando, luego riendo y terminé a carcajadas. La mitad de las propuestas no tienen que ver con la independencia ni con la revolución.
son de dimensiones verdaderamente delirantes, como por ejemplo, construcción de un bordo de una carretera en el Estado de México que se llamará Los Insurgentes, claro, el bordo, no la carretera, chinga, ¿no? No, yo no sabía esta tradición de ponerle nombre a los bordos de las carreteras, es interesante, es una nueva aportación del panismo a la demagogia nacional, pero además era una aportación del panismo enmascarada, forma parte de la precampaña de Peña Nieto lanzada desde hace meses con el apoyo de todas las revistas de las Barbies, ¿no? Estaba un proyecto de preservación del águila calva. Pensé al principio que era una modificación foxista del emblema nacional, no. Resulta que sí existe una cosa que se llama el águila calva y que está en peligro de extinción porque probablemente los opilotes se le están comiendo dada la abundancia de esas aves carroñeras de nuestra tierra. Y... Paco, es prima hermana de los pollos pelones. Ah, bien. Gracias, Eugenio, por la aportación. Y entonces, bueno, hay un proyecto de preservación del águila calva. Está toda madre, yo estoy a favor de que preserven el águila calva, no tengo ningún interés en que desaparezca de nuestro paisaje nacional, pero qué chingas tiene que ver con la independencia y la revolución. Estaba la iluminación de al menos 4 santuarios en el Bajío. Los mismos que excomulgaron a Hidalgo, ahora, sobre pretexto de la celebración de la independencia, iluminan santuarios. No me queda muy claro por qué los santuarios necesitan ser iluminados. Supongo que para que los fieles noctívagos, después de salir de los prostíbulos a los que acuden y en la noche puedan asomarse y con luz, ¿no? Pues, ¿no? Estaba este era bueno, un libro sobre la biodiversidad en Campeche. Conectarlo con la revolución cuesta trabajo, con la independencia cuesta 100 años más de trabajo. La mitad del material era esto. La otra mitad se repartía generosamente entre 3 tipos de propuestas. Una de ellas tradicional, desfiles de niños, desfiles de soldados, desfiles de las mamás de los soldados, desfiles de deportistas, desfiles de desfiles, bla, bla. Yo me baso mucho en el análisis de las palabras, ¿eh? Si tú analizas la palabra independencia y ves la realidad, te das cuenta de que realmente no hay independencia. Analizas la palabra revolución, ¿qué es lo que quiere decir revolución? Que lo que está abajo se va para arriba. Pues lo que se hubiera hecho fue darle otra vez la razón a los indios, cosa muy difícil de lograr, aunque eran mayoría, pero no estaban en el poder. Y otra cosa que hubiera sido bonita fue que les regresaran su país a los indios. Y quieren que la festejemos como si hubieran triunfado los perdedores. Lo pretende si lo dejamos. Son los ciudadanos, son los escritores, son los historiadores, son los que están preocupados por decir de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, los que tenemos que convertir este centenario y bicentenario en un debate público sobre la historia, en un debate público en calles, en plazas, en parques, en auditorios tan bellos como este, que se sentirán nerviosos por tanta plebe reunida bajo su techo, incluidos los presentes, los que tenemos que darle a la historia un sentido. O eso, o otra vez va a triunfar el secuestro de la historia que durante tantos años nos mantuvo los mexicanos odiando la historia mexicana por aburrida, demagógica, ausente de contenido, pobre, bobalicona, ¿sí? Convertida en un recetario de viva los seres que nos dieron patria, que presidente tras presidente en la ignominia absoluta recitaba desde un balcón y no decía si ellos nos la dieron, quién nos la anda quitando. Hay que festejar, como digo en el libro, el gran aguante del pueblo mexicano. Qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo
y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrar, su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza.